Una vez finalizado este preolímpico sudamericano para la tricolor ecuatoriana, vamos a analizar qué ha dado de sí este paso por el torneo de los dirigidos por Miguel Bravo. Vamos allá. Con un balance general de 4 partidos disputados, los 4 de la fase preliminar o fase de grupos de este preolímpico, 2 victorias, un empate y una derrota es lo que cosechó la tricolor ecuatoriana a lo largo, insistimos, de esta primera ronda del preolímpico. Con 7 puntos en su haber, quedó en tercera posición de la tabla clasificatoria de este grupo A, 7 goles a favor, solo por detrás de Venezuela, que cosechó 8, y con 3 goles en contra. Selección del grupo A que menos goles encajó. Fue la segunda que más goles hizo y la primera que menos goles recibió. O sea que realmente la participación de la tricolor ecuatoriana en este preolímpico no fue mala ni mucho menos. Sin embargo, su desempeño sí fue de mayor a menor. ¿Por qué? Porque inicia el torneo goleando a la selección Colombia por 3-0. Un partido en el que, si bien es cierto, el fútbol de la tricolor no estuvo todo lo bien engrasado que se debería, gracias a una expulsión tempranera de un jugador de la selección Colombia, Ecuador se pudo ver con superioridad numérica y ya en los últimos minutos de la segunda parte con superioridad física y por ende encontrando espacios en el tramado colombiano, lo que le permitió, y gracias a los cambios de Miguel Bravo, sobre todo la irrupción de Yanmar Medina, que entró muy enchufado a ese primer partido, cosechó 2 goles y ponía el 3-0. Christopher Zambrano dando un golpe encima de la mesa y poniéndose líder de la tabla clasificatoria. Ya en el segundo partido se enfrentaría a la selección venezolana, la Vinotinto, en casa y con campo a favor. Empezó ganándole el partido a la tricolor ecuatoriana. Sin embargo, Ecuador, que no sufrió en demasía contra Venezuela, que controló el balón, el centro del campo, logró empatar el partido en la segunda mitad del mismo y con resultado final de 1-1 repartir el punto que le seguía permitiendo a Ecuador mantener la cabeza, el liderato en el grupo A. En el tercer encuentro se enfrentaría la tricolor a la selección boliviana. Y después de 3 goles en sus 2 primeros partidos, Medina lograba la titularidad contra la selección verde. Ecuador, si bien es cierto, pudo dominar el primer tiempo, se puso por delante con un auténtico golazo de John Mercado. Se ponía por delante desde el primer tiempo. En la segunda parte, la rebeldía de la verde le permitió tener campo y pelotas. Sin embargo, a la contra en ese segundo tiempo le hizo daño y en los últimos minutos del partido apareció un Obando que había sido revulsivo en los partidos anteriores. Esta vez se encuentra de cara a gol y logra poner así su firma como goleador en este preolímpico sudamericano, dejando un resultado final de 2-0 a favor de la tricolor. 3 partidos, 2 encuentros dejando portería 0, 6 goles a favor y mantenía el liderato del grupo A desde el inicio hasta esta tercera fecha del campeonato. Última rival del grupo, última fecha para la tricolor ecuatoriana, cuarto partido. Se enfrentaría al coco de la competición, a la selección que más veces ha ganado este torneo, la Canariña, que jugaba con absolutamente todo lo que tenía para competirle la cabeza del grupo a la tricolor ecuatoriana. El partido en el primer tiempo estuvo muy igualado, pelota distribuida entre ambos equipos, ocasiones no muy claras para ninguno de los dos, pero acercamientos con peligro. Sí, un partido muy entretenido, muy gustoso de ver, y ya en la segunda parte vinieron los goles. Se pondría por delante la selección ecuatoriana con un gol de Patrick Mercado, que tiene fortuna, un tiro desde fuera del área, se desvía en un defensa brasileño y bate al portero de la Canariña. Ecuador se ponía por delante, firmaba ya el pase a la siguiente ronda del campeonato y como líder indiscutible del grupo. Sin embargo, Brasil se rebeló contra el partido, tomó la posesión de balón. Ecuador se vino un poco atrás en el terreno de juego, ya no le hacía tanto daño a la contra, perdía muy rápido el balón cuando intentaba salir después de las arremetidas brasileñas, y la calidad de los cariocas dentro del área provocaron que en 2 jugadas, más virtud de los brasileños que errores o fallos de la defensa ecuatoriana, le pudieran dar la vuelta al marcador. Terminaría el partido con 2 goles para Brasil, 1 para Ecuador, primera y única derrota de la tri en este preolímpico sudamericano, lo que le permitía a Brasil tomar la delantera en el grupo con 9 puntos, 3 partidos ganados que tenía hasta ese entonces. Ecuador no jugaría más en este preolímpico, quedaba expectante a la última jornada, al último partido que enfrentaría a la Vinotinto contra la Canariña. Venezuela tenía en su mano el poder cruzar a la siguiente ronda, pero se tendría que enfrentar a Brasil. Por su lado, Brasil ya clasificado
líder de grupo, no tenía ninguna obligación en el encuentro. Desde la bancada ecuatoriana se esperaba, se preveía que Brasil iba a jugar con sus menos habituales para darle descanso a los titulares, con miras a disputar esa fase final del preolímpico, pero lo que nunca nos imaginamos fue que Brasil no compitiera, prácticamente no se presentara en el brígido Iriarte a jugar ese último partido contra Venezuela. La Vinotinto, que se lo jugaba todo, lo dejó absolutamente todo en la cancha, desde el primer hasta el último minuto, las corrieron todas, lucharon con el corazón en la boca y lograron adelantarse muy prontito en el marcador, y no solo en una, sino en dos ocasiones en el primer tiempo, y en la segunda parte un tercer gol dilapidaba definitivamente las opciones de Brasil de meterse en el partido siquiera y de Ecuador de cruzar a la siguiente ronda. Por lo que de este grupo A clasificaban Brasil como primera de grupo y Venezuela como segunda de grupo, adelantando a la tricolor ecuatoriana en ese último partido con su victoria aplastante contra la selección brasileña. En términos generales, en definitiva, la tricolor ecuatoriana no hizo el mejor torneo que se le recuerda, no igualó lo conseguido en Ecuador 84, Asunción 92 o Chile 2004. Pero seamos realistas, tampoco fue la peor participación de la tricolor ecuatoriana. Insistimos, fue de los equipos más goleadores de la primera fase y de los menos goleados de la misma. Sin embargo, la Tri nuevamente queda en tierra de nadie y ya van varios torneos en los que le sucede lo mismo, tanto a la sub-17 como a la sub-20, en este caso a la sub-23, y ya le pasó también a la absoluta en el Mundial de Qatar 2022. Ecuador sí, se ha visto una evolución en su fútbol, se ha visto una mejora cualitativa en el desempeño dentro del terreno de juego, sin embargo no se ha cuantificado en cuanto a objetivos. La sub-17 no ganó el sudamericano, la sub-20 no cruzó de los octavos de final en el mundial, en este caso la sub-23 no cruza a la siguiente fase en este preolímpico y la selección absoluta no clasificó a la siguiente fase en el mundial. Yo creo que estamos en el buen camino, creo que el juego de Ecuador ha evolucionado, creo que hay mucho talento. Sin embargo, por un lado, la falta de efectividad de los mismos, en otros la suerte, el rival que te pudo tocar, el estado de forma del rival y tal. Porque, por ejemplo, Venezuela se vio beneficiada de que Brasil ya esté clasificada en este último partido, que Brasil juegue a nada prácticamente, que juegue con sus suplentes y sin amor propio de ese último partido, lo que le permitió sí pasarle por encima. Tal vez si Brasil hubiera jugado con sus máximos efectivos, el partido hubiera terminado diferente. No digo que no hubiera ganado Venezuela, no lo sabemos, pero tal vez la imagen de la canariña no se habría visto tan insulsa. Y para terminar, vamos a dar un pequeño repaso a lo que dio de sí cada uno de los jugadores, sobre todo los titulares de esta selección de Miguel Bravo. Por un lado, Miguel Bravo, he de decir que no me desagradó sus intervenciones a lo largo de los partidos contra Brasil. Si bien es cierto, tal vez los cambios tardaron mucho. Yo me esperaba a Justin Cuero, por ejemplo, por Allen Obando. No hizo uso de un delantero potente, fuerte como Justin Cuero para jugarle a la contra Brasil. Cuando ya Obando estaba cansado, Obando le hizo daño a Brasil en el primer tiempo. Prefirió hacer otro tipo de cambios. Medina ya se veía mermado desde pocos minutos después de arrancar la segunda parte. Tardó, creo yo, también en hacer ese cambio. Pero en general los cambios estuvo acertado, así que no podríamos echarle la culpa al 100% al técnico ecuatoriano. Nos vamos ya con el 11. En la portería hubo un nombre, Alexis Villa, el portero de Independiente del Valle, fue dueño y señor de la portería ecuatoriana. Insistimos, encajó solamente 3 goles, 1 que le hizo Venezuela y 2 que le hicieron los brasileños en los últimos 2 partidos de esta fase de grupos. Creo que tampoco dependió de él el encajar esos goles, fueron los de Brasil al menos a bocajarro prácticamente dentro del área, así que muy complicado para un portero sacar ese tipo de balones. Tuvo alguna que otra intervención de mérito, así que el preolímpico de Alexis Villa fue bastante aceptable. Nos vamos a la defensa, siempre utilizó 4 en el fondo. Lateral izquierdo, Lion Lord, el jugador de Universidad Católica. La verdad que tuvo algunas arremetidas en ofensiva en más de un partido, desdoblando a su extremo por su banda izquierda. He de decir que en muchas ocasiones desdoblaba y no lo habilitaban para que ponga el pase de la muerte. Lo vi en varias ocasiones ofreciéndose, recuperando también balones. Evidentemente los laterales tienen una tarea muy complicada de intentar detener a los jugadores más habilidosos de los equipos contrarios, que suelen ser los extremos. Y bueno, en defensa tampoco sufrió mucho a lo largo del sudamericano. Contra Brasil sí sufrió un poco más,
un preolímpico también podemos decir que aceptable. Por la otra banda derecha para Carlos Sánchez, otro jugador de Independiente del Valle, y un poco lo mismo que Lion Lord, ofreciéndose en ofensiva muchas ocasiones, viniéndose un poco más por dentro que Lion Lord, que solía jugar siempre por fuera. En este caso Sánchez jugaba un poquito más por dentro, ofreciéndose para la salida de balón y para hacer el 2 contra 1 en banda en ofensiva. En zona defensiva, pues igual que Lion Lord, no lo hizo del todo mal. Sin embargo, cuando te enfrentas a los mejores del equipo contrario, lo más probable es que sufras en alguna ocasión, y es lo que le pasó a Sánchez en más de una ocasión a lo largo del preolímpico. Pareja de centrales para Óscar Quiñones, el defensa de Orense, y Cristian García de Independiente del Valle. A mí la verdad que esta pareja de centrales me pareció bastante sobria. En algún partido alguna duda tal vez de Cristian García por la parte de Quiñones, la verdad que muy expeditivo prácticamente en todas sus intervenciones, y en los goles sobre todo de Brasil sí a la defensa le faltó contundencia en esa última zona del campo, en el área propia, pero bueno, encajaron pocos goles, ganadores de duelos por arriba, intentaban salir jugando desde atrás por raso, no lo hicieron mal, así que no hicieron un mal papel. Este cuarteto se utilizó en todos los partidos del campeonato e insistimos, fue de las defensas menos batidas del torneo, así que en términos generales no fue una mala participación de la defensa ecuatoriana. Nos vamos al centro del campo, dos nombres propios también, nunca movieron a Eric Pluas junto a Patrick Mercado de ese centro del campo. Eric Pluas jugando un poquito más retrasado, con tareas más de quite, con tareas más de pelea, de corte y de conectar a la defensa con la parte más ofensiva del equipo. Para mí Eric Pluas, jugador de Orense, hizo un muy buen sudamericano. Por su parte Patrick Mercado, pura calidad para el 8 de Independiente del Valle, que para ser sincero en los anteriores campeonatos internacionales en los que lo había visto me parecía así, un jugador de mucha calidad, pero que a veces se desconectaba del partido. A lo largo de este preolímpico me cambió esa percepción, me parece que siempre estuvo atento, estuvo aguerrido al corte y ya decimos, le da calidad a ese centro del campo ecuatoriano que le permite hacer cambios de banda, le permite hacer pases que batan líneas, así que para mí Patrick Mercado hizo un buen preolímpico sudamericano. Como 10, como jugador enganche, muchas veces en ofensiva, otras veces venía a recibir balón, estuvo Pedro Vite, que para mí sinceramente el mejor jugador de esta tricolor ecuatoriana. Mucha calidad, mucha personalidad para el 10, el jugador de la asistencia, de ese último pase fundamental, asistencia a Medina contra Colombia para desatascar el partido, siempre aguantando el balón, siempre tomando la mejor decisión, recibiendo muchas faltas, permitiéndole al equipo que puedan salir después de haber recibido esas faltas contra Brasil. También hizo un auténtico partidazo. Sin embargo, no pudo anotar en el preolímpico, pero recibió, por ejemplo, un penal, insistimos, asistencias. Así que para mí, sin lugar a dudas, la estrella de esta selección ecuatoriana y uno de los mejores jugadores de esta primera fase del preolímpico sudamericano. Nos vamos a las bandas en ofensiva. Por un lado, John Mercado, que para mí hizo un preolímpico de menos a más. El Ecuador fue de más a menos porque venía ganando, empatando, ganando y perdiendo, pero John Mercado, para mí sus últimos dos partidos con la tricolor, sobre todo el de Bolivia y ya el último contra Brasil, fueron muy buenos. Desequilibrio puro, golazo contra la selección boliviana. Contra Brasil no tuvo esa fortuna, pero hizo buenas jugadas por banda, recibió faltas también, así que no fue un mal torneo para el jugador de la segunda división portuguesa. Por la otra banda vamos a destacar a Yaimar Medina, que inició, si bien es cierto, los dos primeros partidos desde suplente. Fue Ochoa quien ocupó el lugar en el centro del campo de la tricolor ecuatoriana. Sin embargo, Medina se ganó a punta de goles ser titular en los últimos dos encuentros. No hizo malos partidos, si bien es cierto, cuando sale de revulsivo coge al equipo contrario ya un poco más cansado y su superioridad física, velocidad y potencia se ven mucho más ventajista para la tricolor ecuatoriana en ese escenario. Sin embargo, cuando fue titular no lo hizo mal, siempre encaró uno contra uno intentando irse por banda. Sin embargo, en los últimos dos partidos no encontró esa fortuna que sí había tenido en los anteriores dos para anotar ese gol, porque ocasiones tuvo tanto contra Bolivia como contra Brasil, que tal vez con un poquito más de fortuna, insisto, pudieron haberle dado un segundo gol para la tri y la tranquilidad de cruzar a la siguiente fase. Medina, una primera fase soberbia. Y ya para terminar nos vamos con el 9, 3 primeros partidos para Justin Cuero. No tuvo fortuna en ninguno, nunca se encontró lo suficientemente cómodo, no tenía ocasiones extremadamente claras y no se encontró con el gol a lo largo del campeonato. Último partido titular fue Allen Obando, que había salido de revulsivo en los partidos anteriores. Este sí encontró el gol, fue en el tercer partido contra la selección
boliviana, pero ya contra Brasil, aunque hizo un muy buen partido, he de mencionarlos, peleando contra los brasileños, aguantando pelotas, intentando jugar de espaldas. Muy buen partido, insisto, el de Allen Obando. Sin embargo, no le fue suficiente para anotar en ese último encuentro y Ecuador terminaría perdiendo. En términos generales, no fue un mal preolímpico para la tricolor ecuatoriana. La suerte de que no entrara un gol más contra Venezuela y la mala fortuna de que en este preolímpico, por ejemplo, la selección colombiana que formaba parte del grupo no se haya presentado prácticamente, perdió todos los partidos y dando una mala imagen. Venezuela no lo hizo mal, pero yo creo que Ecuador tenía más selección y se lo merecía un poquito más. Sin embargo, Brasil en el último encuentro, ya clasificado, decidió, entre comillas, facilitarle el camino a Venezuela y Ecuador queda apeada, insisto, sin haber hecho un mal torneo. Pero esto va de puntos, va de hacer goles y que no te los hagan. Ecuador hizo muchos, pero los pocos que le hicieron lo penalizaron. 3 goles recibidos, un empate, una derrota, lo que lo deja fuera del preolímpico. En términos generales, seguimos dando pasos hacia adelante, aunque aún no encontramos la fortuna de conseguir los objetivos, de dar el siguiente paso, llegar al siguiente escalón, el siguiente nivel. Esperemos que en la Copa América de este veranito, la tricolor ecuatoriana sí logre llegar a cotas altas en el torneo. Lo estaremos viendo, lo comentaremos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Los leo en comentarios. Díganme qué les pareció ese último partido Venezuela-Brasil. ¿Dónde creen que falló Ecuador? ¿Qué creen que puede mejorar la tricolor para superar esos escaños que se le han quedado en el camino? Insisto, los leo. Nos vemos en la próxima. Likes si les ha gustado. Gracias. Chao.